Bienvenido. Estás camino a un tratamiento que puede cambiar y mejorar tu vida y en este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber respecto del mismo. Este camino consta de 2 veredas que deberás transitar de manera simultánea. Por un lado, la realización de estudios médicos para una evaluación preoperatoria integral. Y por el otro, la evaluación por el equipo multidisciplinario para realizar la preparación psiconutricional tan importante como la anterior. Es importante destacar que si bien es la más efectiva, la cirugía no es más que una herramienta para el descenso de peso y mantenimiento a largo plazo. La misma, para que funcione, debe estar acompañada necesariamente de cambios en la alimentación, el estilo de vida y la actividad física, siempre asesorada por supuesto por nuestros especialistas. Existen varios tipos de cirugías, cada una con sus ventajas y desventajas. La decisión de qué cirugía te realizaremos será tomada entre vos y los especialistas, siempre primando el concepto de mejor resultado a largo plazo con el menor riesgo posible. Vamos a hablar sobre las 3 cirugías más realizadas en la actualidad: la gastrectomía tubular, también llamada manga gástrica, el BAUA o bypass gástrico de una anastomosis y el bypass en Y o bypass en I de Roux. La manga gástrica es la cirugía más realizada en la actualidad y consta en la resección de entre un 80 y 90% del volumen del estómago. El estómago resecado se extrae del cuerpo y, como pueden observar, los alimentos siguen su camino habitual, por ende es la cirugía más fisiológica de todos los procedimientos bariátricos. En el BAUA o bypass gástrico de una anastomosis también se realiza una reducción del volumen gástrico, pero en este caso el mismo se desconecta del tránsito habitual. Posteriormente se une al intestino generando una nueva vía de alimentación. Esta cirugía es una de las más potentes desde el punto de vista metabólico. Finalmente, en el bypass en I de Roux también se realiza una reducción del volumen gástrico y una exclusión del mismo del tránsito del intestino. Pero a diferencia de la anterior cirugía, en este caso se realizan 2 uniones intestinales, una entre el estómago y el intestino y la otra entre el intestino y el intestino, generando así 2 circuitos diferentes, uno para los jugos biliares y el otro para la alimentación. Como dijimos antes, cada cirugía tiene sus ventajas y desventajas. Para la selección tomamos en cuenta variables como la edad, el riesgo quirúrgico, el grado de sobrepeso, la presencia de diabetes tipo 2, la presencia de reflujo gastroesofágico que diagnosticaremos mediante endoscopías, cuestionarios y la clínica del paciente, la presencia de enfermedades metabólicas o síndrome metabólico que incluye enfermedades como la hipertensión, el hígado graso, la hipertrigliceridemia, el aumento de colesterol y otras enfermedades asociadas. Posteriormente, y teniendo en cuenta cada una de esas variables, evaluaremos el riesgo y el beneficio de cada paciente de manera individual, adaptando la cirugía al paciente y no el paciente a la cirugía, teniendo en cuenta siempre la premisa de menor riesgo y mayor beneficio. Es importante que tengas en cuenta que, siguiendo esta premisa de minimizar los riesgos, la técnica quirúrgica pueda variar durante la cirugía. Esta decisión puede estar condicionada por la anatomía del paciente, la presencia de adherencias de cirugías previas, algún sangrado o algún aspecto técnico que pueda llegar a influir. Necesitamos tu consentimiento para que podamos tomar la decisión que consideremos más adecuada en ese momento. Vamos a hablar un poco sobre las expectativas de descenso de peso. Pongamos el ejemplo de una persona que pesa 104 kilos y mide 1,60 m. Esta persona tiene un sobrepeso de aproximadamente 40 kilos para su altura. La expectativa de pérdida de peso al año de la cirugía es de aproximadamente 30 kilos, lo que representa algo así como un 75% del exceso de peso que tiene. Es decir, que si en la primera consulta pesaba 104 kilos, el peso al año de la cirugía será de aproximadamente 74 kilos. Esto varía según cada paciente, influyendo también variables como la edad, el sexo o la presencia de enfermedades como la diabetes tipo 2. Es importante saber que no es raro que entre el segundo y el tercer año se dé un pequeño rebote en el descenso de peso conseguido de aproximadamente unos 5 kilos.
Esto es debido a la relajación de los cambios de hábito conseguidos y es por eso que es tan importante el seguimiento a largo plazo con el equipo multidisciplinario, con nutricionista y psicóloga. La diabetes tipo 2 es una de las patologías que más cambios sufrirá después de la cirugía, siendo que aproximadamente entre un 80 y un 90% de los pacientes dejarán la medicación manteniendo valores normales de glucemia a largo plazo. Esto no significa que la enfermedad se cure, pero sí se pueden lograr valores de remisión. También es importante saber que casi el 100% de los pacientes van a mejorar los parámetros de glucemia. Lo mismo ocurre con patologías pulmonares como el EPOC, la hipertensión arterial u otras enfermedades del riñón, del corazón y del hígado. El potente descenso de peso causado por la cirugía va a impactar favorablemente no solo en tu calidad de vida, sino que te va a permitir vivir más saludable durante más tiempo. Vamos ahora a hablar de un tema por demás importante que debes conocer antes de someterte a cualquier procedimiento, no solo una cirugía bariátrica, y que son las posibles complicaciones del mismo. Como te debemos haber mencionado en repetidas oportunidades, la cirugía bariátrica es el método más efectivo y más seguro para descenso y mantenimiento a largo plazo en pacientes con obesidad mórbida. Pero también es importante poder graficar estas afirmaciones con evidencia concreta que se haya publicado. Por ejemplo, hace unos años se publicó un trabajo importante donde se demostró que pacientes bien preparados que se sometían a un bypass gástrico laparoscópico tenían menos incidencia de complicaciones que pacientes que se sometían a colecistectomías laparoscópicas o apendicectomías laparoscópicas, que son cirugías de las más frecuentes dentro de la cirugía general. Es importante recalcar esto último de pacientes bien preparados, por eso es que somos tan insistentes con la preparación preoperatoria. Como mencionamos previamente, siempre es importante poner en una balanza el riesgo y el beneficio de someterse a una intervención. Esto quedó demostrado también en diciembre del año 2023, donde se publicó un trabajo muy importante donde se evidencia que la cirugía bariátrica y metabólica no solo es el mejor método para poder mantener a largo plazo los resultados en descenso de peso y resolución de comorbilidades, sino que también es el método más efectivo para disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y la mortalidad. Podemos observar que existen complicaciones algo frecuentes que ocurren en aproximadamente 1 de cada 10 operados, complicaciones infrecuentes que ocurren aproximadamente en 1 de cada 200 operados y que pueden llegar a requerir un nuevo procedimiento o intervención, y aquellas complicaciones raras que ocurren en muy pocos casos, pero que también debes conocer. Luego de la cirugía se pueden producir algunas infecciones leves. Por un lado, las infecciones urinarias, más frecuentes en las mujeres, son debidas a retención de orina después de una cirugía general, así como también las flebitis, que son infecciones en los sitios de punción donde se colocan los sueros, o infecciones leves en las heridas quirúrgicas que, si bien son chicas, también pueden infectarse. Es importante mencionar que todas estas infecciones en general se manejan de manera ambulatoria con antibiótico vía oral. También pueden ocurrir síntomas digestivos. Los vómitos suelen ocurrir en la etapa inicial luego de la cirugía. Si bien son manejables y mejoran con el tiempo, en caso de que se tornen persistentes deberías consultar con el cirujano. Otro síntoma digestivo que puede ocurrir es la presencia de reflujo desde el estómago hacia el esófago. Si bien puede ocurrir con cualquier cirugía, este es más frecuente luego de la manga gástrica y por lo general y en la mayoría de los casos se maneja con medicación antiácida. Finalmente, la presencia de dumping, que es un cuadro que se manifiesta como sudoración, taquicardia, sueño y diarrea, ocurre generalmente luego del bypass en Iderrux y ante la ingesta de alimentos con azúcares simples. El manejo del mismo se realiza evitando este tipo de alimentos. Vamos a pasar ahora a aquellas complicaciones que pueden llegar a requerir algún tipo de reintervención. Por un lado tenemos a los sangrados. Estos ocurren generalmente en las primeras horas luego del procedimiento. El estómago y el intestino son órganos sumamente vascularizados y si bien durante el procedimiento se realiza una meticulosa cauterización de los vasos, ante determinadas situaciones como la hipertensión arterial o algunos movimientos bruscos, alguno de ellos puede llegar a sangrar. Si bien en casi todos los casos estos sangrados cesan espontáneamente y sin ningún tipo de intervención,
la pérdida sanguínea, si el sangrado es grande, puede requerir algún tipo de transfusión, o bien, si el sangrado es hacia el abdomen y se forma un hematoma intraabdominal, puede llegar a ser necesario un drenaje por punción o una nueva operación para evacuar el mismo y evitar que este hematoma se infecte en un futuro. La fístula es la salida del líquido desde el estómago o el intestino hacia la cavidad abdominal que se manifiesta generalmente entre el cuarto y el sexto día de la cirugía. La misma se manifiesta con fiebre y con dolor y puede llegar a ser necesario para su tratamiento algún tipo de drenaje por punción o una nueva operación para realizar un lavado de la cavidad abdominal. Finalmente, vamos a hablar de las oclusiones intestinales. Estas suelen presentarse principalmente luego del bypass en IDRU y ocurren por la nueva disposición que adquieren los intestinos luego de la cirugía. Las mismas pueden ocurrir poco tiempo después de la cirugía o años después del procedimiento y por lo general requieren una nueva operación para poder resolverlo. Muy rara vez puede ser necesario alimentar al paciente por sonda o por vena. También, por su cercanía con el estómago, pueden ocurrir lesiones del vaso o del hígado. Para disminuir la posibilidad de que esto ocurra, es sumamente importante que cumplas con todas las pautas preoperatorias de descenso de peso para disminuir la infiltración grasa. Debido a la reducción en el volumen gástrico, pueden ocurrir déficit de vitaminas o anemia por falta de hierro. Es sumamente importante que sigas las pautas, tanto de los cirujanos como de los nutricionistas, respecto a la suplementación multivitamínica. Por otro lado, un exceso en la cicatrización en las suturas entre el estómago y el intestino, o entre el intestino y el intestino, pueden provocar estrecheces de las mismas que deban ser exploradas por vía endoscópica o laparoscópica para poder resolverlas. Finalmente, si bien las incisiones son muy pequeñas, pueden ocurrir hernias o eventraciones en las heridas en el músculo. Finalmente, llegó el momento de hablar sobre el proceso de tu cirugía. Operamos habitualmente en varias clínicas y sanatorios privados de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. El lugar de tu cirugía va a depender de qué cobertura tengas y te será comunicado al momento de darte la fecha del procedimiento. Si bien cada caso es particular, la duración del procedimiento varía entre 30 y 40 minutos para la gastrectomía en manga y entre 90 y 60 minutos para los distintos tipos de bypass gástrico. Pero ojo, el tiempo en quirófano va a variar entre 2 y 4 horas y esto incluye la preparación preoperatoria y la recuperación posterior. Todas las cirugías se realizan bajo anestesia general. Esto significa que vas a estar dormido durante todo el procedimiento, despertándote una vez finalizado el mismo. De manera adicional, y para reducir al mínimo la posibilidad de dolor posoperatorio, también realizamos anestesia local en la piel, el músculo y adentro del abdomen. La cirugía se realiza por vía laparoscópica. Esto significa que se hacen mínimas incisiones en la piel, por donde se colocan unos tubitos que se llaman trócares, por donde nosotros colocamos la cámara y el instrumental para poder realizar el procedimiento. Existen algunos casos, sobre todo en pacientes con múltiples cirugías previas, donde, debido a las adherencias que se originan en el mismo por los procedimientos anteriores, es necesario convertir la cirugía a una cirugía abierta. Afortunadamente, esto ocurre en menos de 1 cada 500 pacientes y, si bien la cirugía es exactamente la misma, la recuperación y el posoperatorio suele ser un poco más engorroso. No es recomendable combinar en la misma cirugía otros procedimientos como cirugías de vesícula, hernias, eventraciones o lunares. Cada procedimiento tiene sus complicaciones y lo único que aumentaría esto es el riesgo de potenciar las mismas. Lo aconsejable, en caso de ser posible, es el descenso de peso con la cirugía bariátrica y posteriormente realizar la cirugía que sea necesaria. Diferente es el caso de la hernia hiatal, muchas veces diagnosticada en la endoscopía preoperatoria. La hernia hiatal es el deslizamiento del estómago desde el abdomen hacia el tórax a través del diafragma. La reparación de la misma se realiza como parte de la técnica de manera sistemática en la cirugía bariátrica. En algunos casos es necesario dejar un tubo de drenaje. El manejo del mismo es muy sencillo, se realiza en la casa y la extracción del mismo por lo general se realiza a la semana en el consultorio. También, el día de la cirugía es necesario que lleves vendas elásticas
cuyas especificaciones te informaremos en la consulta preoperatoria. El uso de las mismas, junto a la movilización precoz luego de la cirugía, disminuirán el riesgo de trombosis. Aproximadamente a las 3 horas del procedimiento comenzarás con la ingesta de líquidos a demanda para mejorar el posoperatorio. En general, el posoperatorio se cursa en sala de internación general, pero existe un bajo número de pacientes en el que, o por indicación de algún especialista en el preoperatorio o bien por algún evento intraoperatorio, es necesario que curse su posoperatorio en terapia intensiva 1 o 2 días. Fuera de estos casos poco frecuentes, el tiempo de internación suele ser de 6 a 24 horas, siendo el 96% de los pacientes externados de manera ambulatoria, es decir, se operan por la mañana y se van de alta por la tarde. Una vez que te vayas de alta, recibirás un detallado instructivo con todas las indicaciones y las pautas de alarma para seguir en tu domicilio. También se te dará un teléfono de urgencias que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para que tengas contacto con todo el equipo quirúrgico. Si vivís a más de 200 kilómetros, lo aconsejable es que permanezcas en el área metropolitana de Buenos Aires por lo menos 48 horas luego de la cirugía. Dependiendo del tipo de cobertura de salud, puede llegar a variar la cantidad de días de internación, terapia intensiva o eventuales reinternaciones consideradas en el módulo. Por ende, es probable que en caso de requerir una reinternación, sea necesario cambiar la clínica donde se realice la misma. En el caso de hacer la cirugía de manera particular, todos estos imprevistos están contemplados en el módulo. Es importante mencionar que independientemente de dónde se realice una eventual reinternación o reoperación en caso de ser necesaria, el seguimiento va a estar a cargo de todo el equipo médico que te atendió siempre. No vas a requerir reposo en cama luego de la cirugía. De hecho, es desaconsejable para prevenir las trombosis. En tu casa vas a poder realizar caminatas y subir y bajar escaleras cortas. Dependiendo la demanda física de tu trabajo, vamos a indicarte un reposo laboral de entre 2 y 4 semanas. Posteriormente, luego de los 30 días de la intervención, vas a poder realizar cualquier tipo de actividad física. Es necesaria la suplementación con complejos multivitamínicos luego de la cirugía. La misma será supervisada por el equipo de nutricionistas y deberá ser llevada a cabo por muchos años luego del procedimiento. También es frecuente, luego del procedimiento, la caída del cabello de una magnitud un poco mayor que lo habitual. En algunos casos es necesario realizar tratamiento con aminoácidos y afortunadamente el folículo del pelo queda intacto, por lo que luego del año de la cirugía el pelo vuelve a crecer de manera normal. Luego de la cirugía y por el descenso rápido de peso, pueden aparecer cálculos en la vesícula que antes no estaban. Para el diagnóstico de los mismos haremos controles periódicos ecográficos luego del procedimiento. En algunos casos pueden formarse colgajos de piel luego del descenso de peso. El diagnóstico de los mismos y la indicación quirúrgica la determina un cirujano plástico y existen diversas técnicas para la resección de los mismos. De todos modos, no es aconsejable hacerlo antes de cumplido el año de la cirugía bariátrica. Por último, si sos mujer en edad fértil, es aconsejable que utilices algún método anticonceptivo durante el primer año de la cirugía, ya que no es aconsejable que quedes embarazada en este periodo de tiempo. Luego de esta charla, vas a firmar un consentimiento que deja constancia haber entendido los pros y los contras del tratamiento bariátrico. También, en caso de ser necesario, te vamos a proveer de todos los informes para tu obra social para que puedas llevar adelante los trámites de aprobación. Es muy importante durante el proceso continuar con el tratamiento psiconutricional para llegar de la mejor manera posible preparado para la cirugía. Cuando tu preparación y trámites estén completos, vamos a programar la fecha de tu cirugía. Una vez que esto ocurra, tendrás una nueva evaluación con alguno de los cirujanos del equipo, donde se te darán todas las indicaciones de internación y se actualizarán algunos estudios en caso de ser necesario. Ten en cuenta que durante todo este proceso, todos nuestros canales de comunicación están abiertos para que puedas resolver cualquier duda que te surja. Esperamos que esta charla te haya resultado de utilidad y recordá que la misma está disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedas disfrutar todas las veces que quieras. Te esperamos.